está dando problema ese cuadrito gris de acá. Algunas veces me ha pasado eso del cuadrito gris, a veces se arregla, queda algún proceso ahí colgado que hace que no desaparezca el cuadrito gris. Algunas veces lo más drástico que tengo que hacer es cerrar la sesión de Windows y volverla a abrir para que se cierre ese programa que quedó ahí en el escritorio. Ah, ya vi el cuadrito gris que está Sí, ahí. sí, porque luego tiene ese detallito. Me ha pasado. Ok. ¿Pero será de Perla o será mío? No sé de quién sea, si es tuyo o de Perla. Eh, en mi caso, no me aparece ningún cuadrito gris. En qué parte, maestra? Ahí en la parte ¿Dónde abajo está tu de nombre? Dice Perla abajito. Martín Moreno y abajo dice MMP y aparece un cuadrito gris. A ver, voy a minimizar aquí. O sea, voy a dejar de compartir. Mm, Sí, ya desapareció. ¿Ya desapareció? Vamos a Entonces, ver que vuelvas a compartir a ver si sale ahora bien. sí, yo creo que entonces sí, es mío. Sí, Ahí voy. sí, sigue apareciendo. Sí, es mío, maestro. Sí, ajá. Ahora lo quito. Ya sé por qué está pasando. Sí. Ah, ok. Ahora sí, ¿ya desapareció? Ya desapareció. Ok. Es que me tenía minimizado la cámara, pero como estaba desactivada, pues por eso aparecía gris. Y ahora que ya la activé, se quitó y ya. Muy bien, Perla. Pues tenemos 10 compañeros, asistentes inscritos, tenemos 48. Por eso no he iniciado. Voy a dar 2 minutitos más e iniciamos. Ok, muchas gracias, maestra Isa.
buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Agradecemos la invitación de Perla Marín por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchas gracias, Perla. Y pues voy a dar lectura a tu semblanza. Ella es licenciada en Enseñanza de las Matemáticas y realizó sus estudios en la Facultad de Matemáticas en el 2015 al 2019, obteniendo el título a través de un trabajo llamado Cuerpos geométricos y esquemas compensatorios en niños ciegos, a cargo de la maestra María Guadalupe Ordaz Arjona y la maestra Pilar Rosado y el doctor José Marcos López Mojica. Durante su estancia en la universidad tuvo la oportunidad de participar como asistente y ponente en diversos espacios extraescolares como la EIME, la CIME, estuvo también trabajando en la revista RIDEME, en la dirección editorial, también el equipo de desarrollo de estrategias para aprendizaje del cálculo en personas con disminución visual y el proyecto Matemayap para la promoción del estudio de las matemáticas en adolescentes. Y en el 2020 hasta la actualidad ha participado como ponente y asistente en diversos espacios afines a la matemática educativa, como el Congreso Internacional de Matemática Educativa, y en talleres docentes desarrollados por el Centro de Investigación en Matemática Educativa de la UAGRO, o sea, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y la Sociedad Matemática Mexicana. Actualmente es docente a nivel básico en secundaria y nivel medio superior en el Colegio Genaro Rodríguez Córdoba. Y bueno, el día de hoy, Perla nos trae una ponencia llamada Aprendizaje de cuerpos geométricos en niños ciegos, consideraciones para el diseño de actividades. Adelante, Perla, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias, maestra Isabel. Agradezco principalmente la invitación que se me realizó y también la asistencia de todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Pues se muestra un gran interés, entonces eso pues me alegra bastante. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que debemos entender cuando nos referimos al pensamiento geométrico es que de manera general todos los seres humanos necesitamos de este pensamiento en el eje matemático porque nos permite entender nuestro entorno y nosotros al entenderlo pues podemos configurarlo, podemos transformarlo para obtener beneficios de forma general como comunidad. Más aún en las personas ciegas, este pensamiento cobra una vital importancia, porque resulta que es a través de los procesos de este eje de pensamiento el que las personas ciegas pueden realizar actividades básicas de su vida diaria, como lo es el poder trasladarse correctamente diariamente a cualquier lugar en el que necesiten ir, por ejemplo, incluso hasta dentro de su mismo hogar, pues ellos necesitan realizar movimientos de desplazamiento de forma correcta. Entonces, más aún en las personas con ceguera por esta ausencia visual, es necesario que todas las personas con ceguera tengan una adecuada o un adecuado desarrollo de este pensamiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos promover el desarrollo del pensamiento? Lo podemos hacer a través del uso del conocimiento geométrico que se construye a partir de una exploración y modelación activa por parte del sujeto. Esto hablando de manera general, para personas regulares que no tienen una discapacidad o algún trastorno. Y es aquí en donde nosotros encontramos o identificamos la importancia del saber matemático cuerpo geométrico, porque si bien necesitamos explorar y modelar activamente nuestro entorno, hacerlo en ambientes reales pues resulta pues bastante complicado o incluso podría ser algo caótico. Entonces, el saber cuerpo geométrico nos permite hacer esto a pequeña escala, teniendo al cuerpo geométrico como un modelo muy pequeñito de la realidad en donde nosotros podemos establecer relaciones, construir y mirar qué es lo que pasa con las propiedades o características que ese cuerpo geométrico que nosotros ya formamos pues tiene de manera objetiva, argumentada, características que pueden demostrarse. Entonces, ahí radica la importancia de desarrollar el pensamiento a través de uno de los principales conceptos matemáticos como lo es cuerpo geométrico.
Pero particularmente, ¿cómo podemos desarrollar los procesos cognitivos ligados al pensamiento geométrico en personas, específicamente en niños ciegos? Los autores Ojeda y posteriormente el doctor López Mojica proponen la interacción de 3 ejes. El primer eje es el epistemológico y tiene que ver con el concepto matemático como tal. En este caso nos interesa el saber cuerpo geométrico. El eje cognitivo, que se refiere a todos los procesos cognitivos del estudiante en relación a la construcción del saber matemático que nos interesa. Y por último, el eje social, que se refiere más que nada a todas aquellas consideraciones del contexto en el que se desenvuelve el estudiante, ya sea en el aula o incluso hasta en el familiar. Toda la información que nosotros podemos obtener, ya sea publicada o a partir de las propias experiencias de trabajar con estas personas, es fundamental para que nosotros lo podamos considerar en las actividades que vayamos a desarrollar en la enseñanza-aprendizaje del concepto que nos interesa, ¿no? Entonces, la interacción de estos 3 ejes tiene como objetivo cubrir todos los aspectos, tanto por la parte matemática como aquellas consideraciones que surgen de la discapacidad de estos chicos. Entonces, adaptándome a los tiempos también aquí de la ponencia, voy a mencionar como los más importantes de cada uno de ellos para que posteriormente se vean más reflejados en la actividad que se propuso para la enseñanza-aprendizaje con estos chicos. Entonces, los elementos esenciales primeramente del eje epistemológico. Para llevar al aula la enseñanza-aprendizaje de cuerpo geométrico, debemos tener un entendimiento claro de lo que es un cuerpo geométrico. Entonces, consideramos a cuerpo geométrico como una figura tridimensional que ocupa una porción de espacio finita y que además está limitado por superficies planas o curvas. El entendimiento de cuerpo geométrico bajo esta definición, ¿qué es lo que supone entonces? Bueno, supone o implica que un estudiante va a entender al concepto cuerpo geométrico a través de establecer relaciones entre el plano como un espacio bidimensional y el espacio, que ya es el aspecto tridimensional que caracteriza a esa forma geométrica. El hecho de que ellos tengan que establecer relaciones entre el plano y el espacio nos permite hablar de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son entendidos como estos procesos de la mente que son estructurados a partir de los cuales nosotros entendemos la información que vamos recibiendo y que también la vinculamos con experiencias pasadas que hemos tenido. Por lo tanto, podemos también concluir que el desarrollo de procesos cognitivos puede atrasarse o bien como impulsarse para que cada día o en cada secuencia de aprendizaje un estudiante lo vaya madurando. Entonces, bajo este entendimiento es que nosotros consideramos pertinente que desde el momento del nivel primaria en el que estaban estos chicos en el momento de la investigación, pues era pertinente ahora sí que empezar con ese desarrollo, ¿no? Si ya lo tenían, pues ahora impulsarlo todavía más. Sin embargo, el hecho de que los estudiantes tuvieran una discapacidad, pues nos ponía al frente de considerar otro aspecto teórico muy importante, al cual el doctor Marcos lo llamó esquema compensatorio. ¿Qué es un esquema compensatorio? Básicamente lo podemos entender como estos procesos que van ligados también a los procesos cognitivos y que surgen a partir de que un estudiante con discapacidad se enfrenta a su día a día. Como su nombre lo indica, es un proceso, un esquema que compensa una ausencia. En este caso, el hecho de que los estudiantes tengan la ausencia visual, pues favorece el desarrollo de estos procesos por el simple hecho de que pues tienen que vivir en su día a día. Entonces, se quiera o no, ellos van desarrollando estos esquemas que ayudan o que impulsan al desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces,
Vamos a ir particularizando en estos esquemas compensatorios para ir teniendo un poquito más de claridad en un momento. Entonces aquí cabe aclarar que desde 1997, en este caso el autor Vygotsky ya hablaba de ciertos esquemas o procesos que ayudaban a los estudiantes e incluso a las personas de manera general a ir desarrollando esos procesos de pensamiento a pesar de que tenían alguna ausencia o limitación, digamos. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en estos procesos cognitivos por la importancia que tienen en la posterior tarea que me gustaría compartirles. Diversos autores como Soler y Ramírez en el 2016, Martínez en el 15 y Avilés en el 2018, a través de sus trabajos de investigación fueron reportando que cuando se trabaja con personas ciegas en los diversos contenidos o en otros contenidos además de cuerpo geométrico dentro de este eje de pensamiento, suelen reportarse 4 principales procesos cognitivos. El primero es la atención entendida como este proceso de fijación de la mente de manera voluntaria para percibir información a través de todos los sentidos, no solamente del auditivo ni del visual, que son como los principales, sino incluso a través del tacto o a través del gusto, por ejemplo. El siguiente proceso cognitivo se menciona o se define como la memoria ciega, que es la capacidad que tiene una persona con ceguera de poder recordar e identificar los conocimientos que en el pasado aprendió a través de sus diferentes sentidos. La percepción áptica como este proceso de análisis de la información que solamente se puede obtener a través del tacto activo. La visualización en personas ciegas, que se entiende como esta capacidad o habilidad que tienen las personas ciegas de crear imágenes mentales, además de poder manipularlas. Claro, poniendo en práctica o poniendo en juego la información que previamente ya tienen. Entonces, estos 4 procesos cognitivos los consideramos para ponerlos en práctica en las tareas que nosotros diseñamos para trabajar con estos chicos. Ahora vamos con la parte que es la más interesante desde nuestro punto de vista, los esquemas compensatorios, como hace un momento les platiqué. El primer esquema es el motriz. En las personas ciegas, el esquema motriz es el hecho de que el estudiante ciego realice gestos o movimientos que estén de acuerdo al contexto, porque es verdad que todas las personas nos movemos, pero no siempre lo hacemos en correspondencia a lo que estamos escuchando o a lo que estamos analizando. Entonces, el esquema compensatorio definido como motriz es esta correspondencia entre lo que el alumno ciego está señalando, está ejemplificando con su cuerpo, la forma en cómo se está moviendo, que de repente cuando ellos te escuchan suelen inclinar ligeramente la cabeza. Eso nos da una idea de que ahí pues ya hay un primer análisis de la información. El esquema áptico se refiere a poner en práctica el tacto activo, la configuración completa, no solamente la piel, sino los músculos, las articulaciones, para explorar el entorno. Y el esquema auditivo, que es aquella habilidad que los estudiantes ciegos tienen de poder identificar palabras clave dentro del discurso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son muy auditivos. Entonces, después de identificar estos elementos en el trabajo que se realizó, lo que hicimos fue un cruce de información, dando lugar a la siguiente tabla. Esta tabla no la vamos a comentar de manera detallada porque pues, los tiempos no nos lo permiten, pero sí me gustaría como ejemplificar algunas relaciones. Por ejemplo, lo que hicimos en el trabajo de investigación fue tratar de entender cómo cada uno de los esquemas compensatorios se vería reflejado en los procesos cognitivos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, la memoria ciega en relación al esquema áptico.
se va a identificar esta relación en el aprendizaje del alumno ciego si él reconoce lo que percibe táctilmente a partir de mencionar conocimiento previo asimilado respecto a lo que percibió táctilmente en momentos previos. Es decir, sabemos que la memoria ciega es traer al proceso actual de enseñanza-aprendizaje conocimiento previo, pero de aquello que se percibió de manera táctil, no de manera auditiva, no de manera a través del gusto, sino únicamente a través del tacto. Todos podemos obtener información a través del tacto. Pues entonces, la relación de esa información con lo que está recordando es lo que nos permite hacer esa conexión. Otro ejemplo, la visualización con el esquema motriz. Identificamos esta relación en los alumnos ciegos al momento de estar trabajando la actividad. Si ellos manifestaban gestos con todo el cuerpo que complementaban su descripción verbal sobre alguna construcción o manipulación de la imagen mental. Es decir, yo puedo estar imaginando algo y a su vez describirlo con palabras. Entonces, en los estudiantes ciegos no queda ahí, sino lo que nosotros identificamos fue, bueno, si se va a incluir el esquema motriz que tiene que ver con la expresión corporal o los gestos que ellos hagan, todo gesto que trate de ejemplificar o traer al espacio físico aquello que se están imaginando, pues ya nos hablaba de una relación y en un momentito pues ya lo van a ver de manera más particular para que vayamos entendiendo cómo se van reflejando todas estas conexiones. Y elementos del contexto del estudiante. A nuestro parecer, este eje es el que recupera todas las experiencias que un docente puede tener en relación a la forma en cómo aprende. Entonces, los docentes debemos estar muy abiertos a toda la información que nos puedan dar otros profesores que han trabajado previamente con los estudiantes, los propios familiares, porque más que nada lo que tratamos de entender es cómo él se comunica y cómo se va a reflejar esa comunicación en el entendimiento del saber matemático que nos interesa. Entonces, dentro de este eje se considera la forma de comunicación del estudiante, específicamente trabajando con estos niños con ceguera. Identificamos que para ellos lo ideal es elaborar tareas que tengan indicaciones cortas y sean precisas, porque mientras más largo era el texto o la tarea o la indicación, pues más había la oportunidad de que ellos divaguen. Entonces, no, se trataba de centrar la atención en aquello que nos importaba. La relación de conocimientos previos que tenían estos chicos, nos aseguramos de que previamente, pues ellos ya tenían experiencia de haber trabajado con figuras planas, sus propiedades, cómo identificarlas o incluso clasificarlas. Los recursos del aula. En la experiencia de trabajar con ellos nos dimos cuenta de específicamente el material tangible que ellos utilizaban para su aprendizaje, pues debía tener ciertas características. El hecho de que sea de un peso ligero para que ellos lo pudieran manipular libremente, también que sea de una superficie lisa, con el objetivo de que ninguna ruidosidad o algo que los distrajera de la percepción que sí nos importaba. Entonces, considerar ese aspecto también, así como el tamaño del material tangible para los estudiantes ciegos tiene que ser en proporción a que ellos puedan cubrir con ambas manos el objeto completo, porque si esto no sucede, entonces la visualización que van generando de aquello que están tocando, pues se va haciendo más compleja por ser incompleta. Entonces sí fue muy importante el analizar cómo estaban elaborados las características más importantes del material tangible que día a día utilizaban. Las necesidades en cuanto a cómo ellos llevaban a cabo un proceso de aprendizaje mucho más desarrollado que en otras ocasiones. Identificamos que
mientras los estudiantes estuviesen en ambientes en silencio, sin objetos que táctilmente los pudiesen distraer, pues era muchísimo mejor el resultado al momento de realizar la tarea. Las habilidades en cuanto a la forma en cómo ellos daban evidencia de que estaban entendiendo lo que se les estaba preguntando, y creo que aquí tuvimos mucho la oportunidad de abrir nuestra mente, porque estamos como muy acostumbrados de manera general en matemáticas a que si, por ejemplo, si un alumno regular no llega al número que nosotros queremos, quiere decir muchas veces que no sabe, ¿no? Pero la forma en cómo un estudiante ciego da evidencia de sus aprendizajes es distinta y nos ayuda también a nosotros como profesores a abrir esta percepción, a esta como reflexión de cuándo realmente voy a poder afirmar que mi estudiante está aprendiendo. No necesariamente se llegó al resultado que yo esperaba, sino a considerar otras formas que me dan evidencia de que hay un aprendizaje detrás. Y también se consideraban los gustos personales. Particularmente en ellos, a ellos les encantaba todo lo que tuviese que ver con simetría en las formas geométricas tridimensionales. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a poder implementar tipos de tareas que tuvieran que ver con material tangible de cuerpos geométricos. A ellos, en su momento, se les llevó por parte de la dirección de la escuela como un modelo a escala de la pirámide de Chichén Itzá. Entonces, cada vez que lo llevaban al aula, a ellos les encantaba. Les gustaba platicarte sobre lo que estaban sintiendo, lo que estaban mirando al momento de explorar esa maqueta. Entonces, siempre les gustaba como ir identificando qué características tenía, por dónde subía la gente, qué tamaño tenía, el piso, la forma en la que estaba sentada la pirámide. Todo eso pues nos motivó bastante a considerar entonces que si eso ya les parecía muy interesante, el hecho de ampliar el conocimiento en cuanto a los tipos de cuerpo geométrico, pues era muy pertinente en ese momento. Bueno, pues ahora voy a ejemplificar la tarea que se llevó a cabo con estos chicos. Se desarrollaron en el trabajo de investigación pues 3 actividades, cada una de ellas con diferentes niveles de abstracción. Esta que les comparto es la primerita, es del nivel 1, se queda en la descripción e identificación de características a través de un material tangible. Entonces se las comparto. El objetivo de esta actividad era que los estudiantes describieran a los cuerpos geométricos como figuras tridimensionales, conformadas por figuras planas dispuestas o acomodadas en el espacio y unidas por sus lados rectos o curvos. Para esta actividad, como les mencioné anteriormente, pues se implementó un material tangible, que es el que miran en las imágenes. Entonces, los cuerpos azules se les entregaban, al igual que las fichas de color negro. Entonces, aquí se consideró el material con el que se elaboró. Todos estos cuerpos geométricos fueron elaborados a mano, utilizando técnicas de papel maché, porque esto hacía que fueran ligeros para ellos, fueran del tamaño que nosotros quisiéramos y que además pues fueran muy resistentes. La tarea estuvo dividida en 4 partes. En la primera, lo que se hacía con ellos era darles únicamente los cuerpos geométricos, las pirámides, los prismas y los cuerpos redondos. Y la primera indicación que se les daba era que agruparan los cuerpos geométricos de acuerdo a las características que ellos consideraran. Entonces, ellos hacían esta actividad y posteriormente se les preguntaba, bueno, ¿en qué se parecen los cuerpos geométricos que fuiste clasificando en estos pequeños grupos? En la segunda parte, ya se les daban las fichas planas de las figuras geométricas y se les pedía que a cada cuerpo geométrico le correspondieran determinadas fichas geométricas.
Luego de que ellos hicieran esta actividad para cada cuerpo geométrico, se les preguntaba, ok, ya los asignaste, pero entonces ¿en qué te fijaste para hacer esa asignación? Y luego, ¿qué fue lo que hiciste para saber qué figuras le correspondían a cada cuerpo geométrico? Y finalmente, en esta primera mitad de la tarea, se les cuestionaba, ¿los cuerpos geométricos son iguales a las figuras geométricas? En la tercera parte se les pedía lo siguiente. A cada cuerpo geométrico pues ya le asignaste una o varias figuras geométricas. Ahora, ¿cómo tú construirías el cuerpo geométrico con las figuras que le correspondiste? Y entonces aquí, a través de la experiencia de haber trabajado con ellos, fuimos como identificando posibles respuestas por parte de estos estudiantes. Por ejemplo, para los prismas, aquí ejemplifico uno de ellos, el prisma cuadrangular, nosotros esperábamos que asignaran la ficha de rectángulo y la ficha cuadrangular. Y entonces, al momento de llegar a esta parte de la actividad, que ellos dijeran, ah, bueno, pues entonces si quiero construir este cuerpo geométrico, lo que necesito es más de estos rectángulos para irlos pegando a cada lado del cuadrado. De manera similar con una pirámide triangular, si quiero llegar a construir esta pirámide, pues necesito más de estas fichas triangulares y acomodarlas de cierta forma para entonces llegar a esa construcción. Ahora, en los cuerpos redondos era la parte en donde se involucraban con un grado más alto los procesos cognitivos. Esperábamos que los estudiantes a la esfera, por ejemplo, le correspondieran un círculo que tenía el mismo diámetro. Entonces, ellos podían decir, bueno, pues la esfera la voy a obtener si a cada lado de este círculo grande le voy como pegando otros círculos cada vez de menor medida. O bien, si yo tomo este círculo y lo giro, pues ese proceso de girarlo, esa transformación, me va a dar o me va a originar un cuerpo tridimensional. De manera similar con el cilindro, esperábamos que lo relacionaran con un círculo más pequeño que coincidía perfectamente con la base inferior y superior del cuerpo que les dimos, y que ellos dijeran, pues necesito muchos otros para poder ir encimando y llegar al cuerpo que quiero. O bien relacionarlo con una forma rectangular y decir, pues yo giro esta forma y también obtengo el cilindro. De manera similar con el cono, ya sea que ellos nos dijeran, bueno, pues necesito círculos, pero cada vez más chiquitos hasta llegar a la punta. O que ellos nos comentaran, pues tengo un triángulo y si yo lo giro, pues entonces genero una forma tridimensional. Al final se les pedía describir con sus propias palabras, pues qué era un cuerpo geométrico, hasta donde ya habíamos abarcado en la actividad. Entonces, esas fueron las 4 fases que se llevaron con estos chicos para la actividad número 1. Voy a mostrar algunas evidencias de lo que se obtuvo para cada una de las fases. La actividad se aplicó con 3 estudiantes que identificamos como E1, E2 y E3. Entonces, para la primera fase, aquí les ejemplifico. El estudiante 2 agrupó a las pirámides luego de percibir sus ápices, es decir, puso en juego o en evidencia la relación del esquema áptico en el proceso cognitivo de atención, porque a partir de percibir activamente esa característica, pues él hizo esa relación. Estos dos tienen ápice, entonces deben ir en una misma familia. En la segunda fase, el estudiante 1, cuando se le preguntó por la diferencia entre un cuerpo geométrico y una figura plana, mostró la relación de 2 esquemas, el esquema áptico y auditivo en el proceso de atención, porque bien pudo contestar, pues no son iguales, pero él fue más allá. En ese momento lo que él hizo fue tomar un prisma, el prisma pentagonal específicamente,
y el pentágono, la ficha pentagonal con la que él relacionó este cuerpo geométrico. Y fue mencionando, es que el pentágono, haciendo referencia a la ficha, es diferente a este que tengo, refiriéndose al prisma pentagonal. Porque este prisma pentagonal, pues tiene figuras aquí, ¿no? Y lo rotaba, y aquí, y lo rotaba, y aquí. Entonces, ahí se muestra claramente como esta evidencia de que están identificando más figuras en el cuerpo tridimensional a comparación de la ficha que solamente es una. Entonces ahí ya hay conceptos de tridimensionalidad y disposición del espacio. En la tercera fase, cuando se les preguntaba acerca de la construcción de cada cuerpo geométrico a partir de las figuras con los que los habían relacionado, pues el estudiante 1 hizo su descripción como sigue. Bueno, él llegó al prisma pentagonal y tomó la ficha y la puso enseguida de la base de ese prisma, ¿no? A un ladito, así como se muestra en la imagen. Y dijo, bueno, pues si yo quiero llegar a construir este prisma pentagonal o este cuerpo geométrico, lo que tengo que hacer es ir acumulando varios de estos, refiriéndose a la ficha, hasta aquí, y señaló la altura. Entonces ya ahí estaba evidenciando el esquema auditivo en atención y la percepción áptica, porque pudo identificar claramente a lo que nos referíamos como construcción y puso en juego su percepción áptica porque manipuló el material tangible que nosotros le habíamos dado para explicar esta construcción que él pues entendía, de cómo podíamos generar cuerpos tridimensionales a partir de las figuras planas. Entonces, incluso aquí pudiesen haber, y con otros ejemplos que pues ya se muestran de manera más detallada en el trabajo completo, pues nociones de acumulación que posteriormente incluso podrían vincularse con estudios de cálculo, ¿no? de saberes en el área del cálculo en la matemática. Y en la última fase, cuando se les pedía que ellos describieran a los cuerpos geométricos como figuras tridimensionales compuestas por figuras planas, eso era lo que nosotros esperábamos, pues era el objetivo de la actividad. El estudiante 3 evidenció el esquema auditivo en la percepción áptica. Nuevamente, esta relación, esquema auditivo y percepción áptica. Lo que él hizo fue no tomar al cuerpo geométrico ya construido, sino que él tomó una ficha cuadrangular y una triangular y dijo, bueno, pues son diferentes, pero un cuerpo geométrico pues tiene varias formas o varias fichas, como por ejemplo así. Y entonces toma estas dos figuras y va rotando el cuadrado y cada vez que lo rotaba, el triángulo lo pegaba a un lado. Entonces ejemplificaba la manera en cómo él entendía el cuerpo geométrico a partir de las relaciones que se podían establecer con las figuras geométricas. Entonces no se quedaba solamente en lo verbal, y es por eso que se evidenciaba la percepción áptica, porque había una manipulación del material tangible acorde a lo que él estaba explicando, en este caso al profesor que le estaba preguntando. Y bueno, entonces la conclusión después de haber realizado este trabajo fue que la relación entre los esquemas compensatorios y los procesos cognitivos no son de uno a uno. Incluso pueden variar de estudiante a estudiante. Entonces, la tabla que nosotros propusimos nos ayudó mucho a ir identificando qué esquema se veía reflejado en qué proceso, pero no nos imaginamos que hubiesen varios esquemas compensatorios en un mismo proceso cognitivo y que además pudiesen variar de estudiante a estudiante. Lo que sí coincidió en todos ellos es que todos ponían en práctica todos los esquemas. En diferentes momentos sí, pero todos llevaban o evidenciaban en su proceso de solución de las actividades, todos ponían en práctica estos esquemas compensatorios. Entonces,
es importante poder identificarlos en los estudiantes con discapacidad. Ahora, ya para ir cerrando, me gustaría como abrir un pequeño espacio de reflexión para cada uno de aquellos que nos acompañan el día de hoy, acerca del por qué es importante para nosotros como docentes en matemáticas conocer las formas en cómo aprenden los estudiantes con discapacidad. En un primer momento, porque cada vez es una realidad más presente dentro de nuestras aulas. En estos apenas 2 años que llevo de experiencia dando clases frente a grupos, me ha tocado trabajar con alumnos con discapacidad y con trastornos en un aula regular. Entonces, ya están llegando a las aulas y qué bueno, porque eso nos va a permitir ampliar la mente. Y ese es otro punto que un poquito más adelante quisiera tratar. Entonces, ya es una necesidad. Para nosotros como profesores es necesario saber las formas en cómo los estudiantes con discapacidad aprenden matemáticas, porque en las aulas ya se empiezan a hacer presentes. Por otro lado, ¿esto con qué objetivo se hace? Para poco a poco también ir incorporando a estas personas a la sociedad, y no solamente como entes que están ahí, sino como personas que pueden aportar al desarrollo de una comunidad. El hecho de que ellos ya se puedan integrar a un espacio laboral, ya puedan hacer su vida de forma independiente, pues se ve reflejado desde las aulas como uno de los aspectos que permiten a estas personas pues prepararse para una realidad que ya está llegando. Y como tercer punto, esto que les mencionaba con respecto al primer punto, el hecho de trabajar con personas con discapacidad nos ha abierto muchísimo la mente, y siempre al finalizar el trabajo de investigación pues coincidimos, tanto nuestros asesores como nosotros, entre los egresados de la Facultad de Mate que trabajamos nuestra tesis en la línea de investigación, que al final estos estudiantes nos enseñan más a nosotros, porque como matemáticos buenos que somos, solemos tener como que la mente cuadrada, ¿no? Si no es A, pues no puede ser B, porque A no es igual a B. Entonces, tendemos siempre a que si el alumno no llega a esto, entonces no sabe. Pero en realidad hay muchas otras maneras en las cuales un estudiante puede demostrarnos su aprendizaje. Y es desde nuestra reflexión del saber matemático el que podamos identificar cuándo un estudiante realmente está aprendiendo y cuándo necesita ir reforzando ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, el tener estudiantes con discapacidad o de cualquier otra, que compartan cualquier otra característica dentro de las aulas, ya nos permite innovar, no solamente en la percepción que nosotros tenemos de la matemática, sino en aquellos recursos que podemos implementar en el aula. Además de que, pues los compañeros de clase de estas personas que ya se están incluyendo, pues también aprenden otras formas de relacionarse con estos estudiantes. Y pues bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les comparto las referencias que utilicé para esta presentación, pero en el trabajo completo pues se encuentran muchas otras más que van profundizando en aspectos pues más interesantes y más específicos del trabajo. Muchísimas gracias. Licenciada Perla, muchas gracias por la presentación. Un gusto saludarte. Les habla Marta Jarero, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, y pues voy a estar acompañando en este momento para moderar la intervención de los participantes. Pero antes que nada, pues quiero agradecer esta plática que realmente nos lleva a reflexionar en un tema sumamente importante. Ahora en el cierre se mencionaba, en las aulas cada vez más estamos teniendo la incorporación de estudiantes con alguna discapacidad, y eso pues habla de la necesidad de nosotros entender cuáles son esos procesos de aprendizaje
que se verían involucrados, sobre todo asociados a contenidos matemáticos, a saberes matemáticos específicos. Y bueno, muestra de esto, pues es estos trabajos que han realizado en la línea de inclusión en la Facultad de Matemáticas, y bueno, que el día de hoy nos ha presentado la licenciada Perla Martín, por lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, pues entonces vamos a abrir el espacio para preguntas por parte de los asistentes. Quien tenga una pregunta, a favor de levantar la mano para poder tener orden en la presentación. Adelante, Henry. Ábrese el micrófono. Buenos días. Me pareció muy interesante esto que comentó de que el hecho de conocer los procesos de aprendizaje y los procesos cognitivos son diferentes para personas con, en este caso, esta discapacidad de la vista. ¿Hasta qué punto cuando una persona con esta discapacidad entra a una escuela pública donde el aprendizaje es diferente, es necesario que su aprendizaje sea como que enfocado a esta persona diferente, o que en general el profesor tenga que adaptar a o sea, a su planeación didáctica este tipo de aprendizaje para que también les complemente a las personas que no tienen esta discapacidad? O sea, ¿usted considera que debe aprender de manera general conforme le enseña a todos los alumnos, o intentar especificar este aprendizaje a esta persona? Esa es como que mi duda. ¿Lo implementa de manera general con todos los estudiantes para que complementen también este aprendizaje? O sino que se focaliza en este estudiante con discapacidad en estos procesos de aprendizaje diferentes. Bueno, hacer uno o lo otro ya sería algo incorrecto. Es decir, tener mayor peso frente a las personas regulares, es decir, a los alumnos sin discapacidad en un aula, le resta valor a aquellas experiencias que puede aportar el estudiante con discapacidad. Y lo mismo al revés, centrarnos más en el alumno con discapacidad también hace que los otros pues sean como desplazados. Entonces, aclarando el primer punto, ¿los procesos cognitivos son diferentes en las personas ciegas? No, no son diferentes. Lo que ocurre es que se desarrollan de otras maneras. Los medios, digamos, la forma en cómo ellos reciben la información es distinta a cómo la recibimos las personas regulares que no tenemos esa discapacidad. Entonces hay que considerar eso, la forma en cómo ellos van a recibir y analizar la información. Entonces partamos de ahí. No la van a recibir a través de la vista, por lo mismo que es la ausencia que ellos tienen, sino a través de otros sentidos. Y te van a responder a través de otros análisis, porque los procesos que están llevando a cabo no son exactamente iguales a los que llevaría una persona que tiene vista, ¿no? Entonces hay que aclarar ese aspecto. Y lo segundo, ya que se incorpora al estudiante con discapacidad, es buscar este equilibrio. ¿Qué me puede dar el estudiante con discapacidad en cuanto a la comprensión de la matemática que los chicos con la presencia visual no me dan, y al revés? Entonces se trata de complementar para buscar un equilibrio. Va a ser muy complicado, sí, sobre todo porque si ya de por sí tenemos estudiantes que no tienen ninguna discapacidad, pero son muy diferentes. Unos te dicen la respuesta correcta, otros están pensando en algo más, que no es incorrecto, pero que no va por ahí. Entonces, imagínense ahora tener a un estudiante con discapacidad en el aula. Entonces, es difícil porque a veces los tiempos no nos dan, pero entonces hay que poner prioridades. A veces en el currículo también, como profesores, se nos exige ver muchos contenidos que tal vez analizándolos antes de llevarlos al aula vemos interconexiones, y entonces en lugar de llevar los 30, a lo mejor podríamos llevar, ¿qué será? 15. ¿Por qué? Porque se van interrelacionando entre sí, ¿no?
Entonces, es esto, es este aspecto de buscar un equilibrio entre lo que me aporta el pensamiento de una persona con ceguera, que lo principal, de acuerdo a los resultados que tuvimos en investigación, es ir más allá de los aspectos visuales, que muchas veces nos confunden a los que no tenemos la discapacidad por el hecho de que percibimos la información de manera inmediata a través de la vista, ellos no. Entonces, ellos son mucho más abstractos que nosotros por esta ausencia visual que suelen tener. Entonces, se trata de eso. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Sí, Henrik, muy válida la pregunta. Me parece que, bueno, todo profesor que tenga alumnos con alguna discapacidad en el aula va a tener que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Cómo ir adaptando las actividades de modo que cada uno de los alumnos pueda abordarlas. Pero como bien señala Perla, pues habrán algunas actividades en las cuales los estudiantes con alguna discapacidad pues pueden aportar otro tipo de información en el marco de la actividad que se esté planteando, ¿no? Y que a lo mejor también pudiera ser muy rico para el resto del grupo, ¿no? Gracias. Leslie, por favor. Sí, buenos días. Yo tengo una duda con respecto a si los estudiantes los estudiantes con discapacidad tuvieron alguna dificultad para identificar las figuras planas o les fue inmediato reconocerlas. No, la verdad es que fueron muy rápidos porque ellos ya habían estudiado previamente el tema de figuras planas. Entonces, lo que sí les causaba como un poquito más de tiempo, pero no dificultad, era identificar en el cuerpo geométrico qué figuras estaban. Porque si se dieron cuenta, en el material tangible eran un montón de fichas. Las formas se repetían, lo que era diferente era el tamaño. Entonces, en esta clasificación o en esta correspondencia, ellos siempre se aseguraban de que la ficha triangular que le correspondieran, por ejemplo, a una pirámide, fuera del mismo tamaño de la cara triangular de esa pirámide. Porque más allá de tener la misma forma, si el tamaño no coincidía, ellos inmediatamente la desechaban y decían, no, es que esta no va. Entonces buscaban otro triángulo y emparejaban, corroborando la información, ¿no? Entonces percibían y, ya quedó. Entonces esta sí le corresponde. Entonces esa correspondencia en cuanto a las figuras planas sí era inmediata. Ok, gracias. Gracias. Adelante, Emerson. Si abres el micrófono, por favor. Que no está con nosotros. Y le cedemos el micrófono a Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Me llamó la atención en este caso la forma diferente que se va a construir el conocimiento, porque, por ejemplo, ligada a un comentario que tiene que ver con cálculo, por ejemplo, cuando van formando las figuras tridimensionales, apilando figuritas con diferente tamaño, pues lo que es la idea de principio de Cavalieri, o sea, formar por secciones el cuerpo, o rotar una figura para generar, es un sólido de revolución, que eso también se ve en cálculo. Entonces, llama la atención que para un niño de primaria, esa manera de ver las figuras, para un niño normal, no creo que sea muy usual. Entonces, es lo que viene a enriquecer aquí el aspecto, ¿no? O sea, los otros niños que sí ven, pues esto que tal vez pues, no lo hayan pensado de primera instancia, pues lo van a considerar ahora por la necesidad que los niños con discapacidad visual necesitan de hacer esos recursos para poder captar el conocimiento, o sea, por unas vías alternas. Así es, maestro. Y de hecho, no solamente pasó con una forma, con un cuerpo geométrico, no, pasó con muchos otros. Entonces, la idea ahí está, la idea de acumular, la idea de variación, ahí está. Aún sin que ellos supieran nada de cálculo por el nivel de estudios que tenían, ¿no? Pero sí, ahí estuvo muy presente en Y todos. llama mucho la atención porque pues ese aspecto ves, pues cuando no hay discapacidad, pues como que no te fijas en ello, ¿no? En cambio, sí, aquí está ocurriendo. Así es.
Muchas gracias, maestro, por Nada. el comentario. Sí, como conocimientos de pues, niveles tanto más avanzados están presentes aún en niños de educación básica, ¿no? Creo que implica mucho estos procesos mentales que entran en juegos como para irlos evidenciando, ¿no? Sí. Continuamos con la participación. Shirley, adelante. Sí, buenos días. Mi duda es, ¿cuáles fueron para usted los principales desafíos o conflictos que se pudieron presentar a la hora de llevar en sus actividades? Ok, qué buena pregunta. Fueron varios, pero más que dificultades asociadas a la discapacidad con la que íbamos a trabajar, era más en cuanto a tomar decisiones de cómo diseñar las actividades. Es decir, qué de cuerpo geométrico estudiar con ellos. Porque, y la maestra Lupita, si tiene la oportunidad también de tomar clases con ella, no me va a dejar mentir. Nos costó más definir qué de ese saber matemático se iba a trabajar con los estudiantes que desarrollar las actividades. Porque una vez que nosotros fuimos definiendo, ok, de aquí a aquí, este primer nivel, ¿qué vas a trabajar con ellos? Y luego, esto que vas a trabajar, ¿cómo puedes considerarlo para aumentar el nivel en una siguiente actividad? De tal manera que el trabajo no se quedara en lo inmediato. Es decir, algo que sí nos llamó mucho la atención fue darnos cuenta de que cuerpo geométrico estaba en el currículo de los estudiantes en el campo. Sí, estaba ahí. Pero se quedaba únicamente en que el estudiante ciego identificara qué es una esfera, qué es un cilindro y qué son los prismas. Y hasta ahí se cambiaba el tema. Entonces nosotros dijimos, bueno, estamos involucrando varios procesos cognitivos. El reto va a ser llegar a que los estudiantes generen conocimientos abstractos. Y entonces ahí nos definimos por ir a que ellos hasta la tercera actividad, el nivel 3, argumentaran e identificaran propiedades de cuerpos geométricos. Entonces ahí ya no les dábamos un material tangible como tal que les pudiese generar este conocimiento de manera inmediata con respecto a su tacto, sino que ellos ya necesitaban llevar a cabo procesos de análisis más complejos, que ok, requerían información a través del tacto, pero ya no eran suficientes para llegar a ese nivel de abstracción. Entonces, ese fue como la dificultad principal del trabajo de investigación, saber qué voy a definir en cada actividad y cómo cada nivel se iba entrelazando hasta llegar a este nivel de abstracción que queríamos con los chicos. Que ojo, los tres lo hicieron bien. Entonces eran estudiantes de nivel primaria y pues llegamos hasta ese punto. Gracias. Y también tenemos la participación de Mario. Adelante. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Pues un saludo desde Guatemala. Interesante la participación idónea, el contenido geométrico y cómo en determinado momento el uso de estos cuerpos geométricos puedan ayudar directamente a entender sobre todo pues el entorno. Me llama la atención porque estaría ligado directamente pues a la primera intervención esa situación de cómo llevar esto al aula y cómo en algún momento ser inclusivo y no desatender en un determinado momento a aquellos niños o chicos que no tienen discapacidad con aquellos que sí. Y ahí es muy importante lo que acaba de mencionar pues la ponente, el diseño de la actividad, cómo se presenta, qué toma de decisiones, qué es lo que yo espero y qué es lo que yo busco
que el niño aprenda. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle? ¿O qué es lo que él tiene que realizar? Sí me llama mucho la atención porque en el contexto nuestro aquí en Guatemala, pues es un poquito difícil, bastante complicado lo pienso yo, porque empezando, porque dentro del currículum nuestro, el área de geometría es un área débil. Entonces quiere decir que un primer paso es la formación del docente al área y más aún la formación del docente para que pueda llevar el contenido al salón de clase y que pueda ser con chicos con discapacidad y con aquellos que no. O sea, ese es el reto, ese es el mayor reto. O sea, porque esto, pienso yo, fabuloso, el proyecto de investigación me interesó bastante, hasta pienso yo, me voy más allá, que pueden darse diseños, no con solamente los sólidos platónicos, podríamos trabajar hasta con sólidos de Arquímedes para que el niño pudiera ir interactuando con diferentes figuras planas y poder armar el sólido, pero pienso yo que el diseño de la actividad interviene mucho, esa toma de decisión y dar el paso, pienso yo, porque el protagónico acá precisamente es el docente, porque a la larga el quehacer educativo se va a generar desde ahí, ¿no? Entonces, este comentario quise hacerlo y felicitaciones a la ponente, pues, por el desarrollo de esta actividad. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es un reto porque pues ya tenemos tiempos muy limitados de por sí, considerando que no tenemos al 100 todas, es decir, no en todas las aulas van a haber estudiantes con discapacidad y ya aún así se nos complica el trabajo docente, ¿no? Entonces, integrar a estudiantes que tienen discapacidad ya es algo muchísimo más demandante por parte del profesor. Exige ahora sí que tomar, bien menciona el profe, tomar decisiones. ¿Qué sí y cómo? Sobre todo esta parte de el cómo es lo que puede ir cambiando y lo que va a aportar al conocimiento matemático que se vaya generando en el aula. Claro, todo esto dentro del currículo pareciera entonces que nunca vamos a terminar porque siempre hay contenidos que van a ir como faltando por cuestiones de tiempo y más aún si se considera que pues dentro de la misma institución hay otras actividades que de repente nos quitan algunas clases o ya de por sí en los consejos técnicos ahí como que un día al mes se nos pierde. Entonces sí, es todo un reto el ir diseñando, pero ahí está la propuesta, ahí está la intención. Entonces, tratar de ir trabajando ahí cuando se nos presente ahora sí que la oportunidad. Creo que sería algo muy bueno, no solamente para los chicos en cuanto a la calidad de su aprendizaje, sino también para nosotros como profesores. El siempre ir aprendiendo también de aquello que nuestros estudiantes nos están mostrando. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias al maestro Mario. Muchos saludos a Guatemala. Y pues por compartir también un poco acerca de la situación en el estado curricular que se tiene en los contenidos de geometría. Por lo que entiendo, parece ser que en todo Sudamérica, es una Centro y Sudamérica, la situación de los contenidos de geometría están un poco diferentes o un tanto diferentes a los que se trabajan en México. Y bueno, es algo que pues, también es importante. Hemos visto cómo cuando se abordan estos temas en eventos internacionales, pues sí se hace esta referencia, ¿no? La diferencia sobre los contenidos de geometría. Y pues esperemos que esta ponencia sí los invite también a acercarnos y a trabajar en conjunto, pues para poder ir avanzando cada uno en nuestros espacios de desarrollo. Bueno, definitivamente, ¿no? Acá, a través del trabajo que nos presenta hoy la licenciada Perla, pues nos da cuenta cómo también los chicos logran esta conceptualización de estos saberes más allá de una simple
repetición de los contenidos, de las características, de las propiedades de los cuerpos geométricos, como pudiera estarse presentando a lo mejor en estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad, y vemos lo rico que se da, como a través de las actividades que se proponen, los estudiantes con ciegos en particular van construyendo y conceptualizando estos saberes. Es algo muy, muy importante. Tenemos también la participación de Germán. Adelante. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, mi pregunta pues viene como de un contexto, más bien me puse a analizar y todo, y pues supongamos que en una aula de clases ya hay todas estas adaptaciones para que niños tanto videntes como invidentes pues puedan convivir. Supongamos que ponemos a un niño tanto vidente como invidente y en el centro un cuerpo geométrico. Cada uno va a tener su cierto tiempo para analizar el cuerpo geométrico, sus características y así. Y al momento de compartir sus respuestas de lo que pudieron percibir, ¿creen que en ese momento de escuchar la respuesta del otro cambia la manera en cómo perciben ese cuerpo geométrico y el por qué? Sí, de hecho, algo que comentaba el maestro, no me acuerdo, creo que el maestro Ger, sí, algo que comentaba el profe, los estudiantes ciegos no caen de forma inmediata en la información que nosotros sí consideramos de manera visual. Entonces, ellos llevan a cabo procesos de análisis que son más tardados, es verdad, porque obtener información a través del tacto es más tardado que aquello que podemos ver de manera visual. Porque pues las manos tienen cierta área que nos limita, ¿no? Entonces tendemos a tardar más en comprender una forma que solamente estamos tocando por partes, a la visión que nos permite tener este aspecto como más general de todo lo que nos está rodeando. Entonces, los estudiantes con ceguera pueden visualizar más allá de lo que una persona con la vista pudiese inmediatamente captar en la mente. Es decir, los análisis que hace una persona ciega son más tardados, pero hasta cierto punto como más completos de aquellos que pudiese realizar inmediatamente una persona que tiene vista. Entonces, aquello que analiza el estudiante ciego no va a ser siempre igual a aquello que está analizando la persona vidente. Entonces, en este sentido es cuando nosotros podemos aprovechar formas de análisis. El hecho de que una figura, por ejemplo, tridimensional se construyera de una u otra forma hace que sea correcta una o incorrecta la otra. ¿Qué es lo que se está considerando ahí? Entonces, se trata justamente de eso, de ir abriendo mentes, de que no siempre la matemática es un solo método, es un solo camino, no. Se pueden generar muchísimas discusiones alrededor de lo que un estudiante ciego puede percibir y una persona vidente también. Entonces creo que eso es algo demasiado interesante y que, pues sí, de forma, ahora sí que un poquito más inmediata, por la experiencia que tuvimos en el desarrollo de estas actividades, pues sí te puedo asegurar, con toda confianza. Muchísimas gracias por la pregunta. Otra intervención, Darwin, adelante. Buenos días. Si a una persona vidente se le pone en una situación de contexto donde se le obligue a hacer un pensamiento analítico como lo hace una persona invidente, puede, un momento olvidarse de, por ejemplo, el pensamiento de qué obtuvo siendo vidente y poder llegar a ese análisis que la persona invidente hace en la interacción con los objetos.
Ok, estoy entendiendo entonces que si el estudiante con discapacidad pudiese llegar al mismo nivel que una sin discapacidad. ¿Es así en cuanto a proceso cognitivo? Ajá, es que, por ejemplo, estuve leyendo un poco antes de pues, esta reunión y en algunos documentos veía de que a las personas videntes se les pone en una situación o en actividades de inclusión donde se les obliga a estar de alguna forma invidentes, ¿no? Se les cubre los ojos y hacen como que actividades que una persona invidente hace para llegar a ese nivel de análisis. Entonces, mi pregunta es si las personas videntes, pues, al momento de hacer esas actividades, pueden como que olvidarse del pensamiento que ya obtuvieron en el momento de ser videntes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las figuras geométricas, una persona vidente pues ya sabe que un cuadrado tiene 4 lados y así, pero es posible de que llegue al análisis de las propiedades así por medio de esas actividades que las personas invidentes logran. Ok, no hay como algo que nos haga olvidar lo que ya sabemos, por el hecho de que ya nacemos con todas las habilidades y capacidades de una persona sin discapacidad, pues ya estamos condicionados a percibir información a través de todos los medios que se nos otorgan, ¿no? Entonces, es complicado como cambiar. Y de hecho, por ejemplo, las personas que a lo mejor tienen accidentes durante la vida y pierden la vista, ahora sí que es como volver a empezar, porque esa información inmediata ya no la van a tener. Sin embargo, no quiere decir que el conocimiento que en su momento generaron a partir de la vista se le olvide, no de manera inmediata. A lo mejor conforme vaya pasando el tiempo puede ser por el deterioro mental que pueda tener esta persona, ¿no? Pero no es algo tan inmediato. Que se pueden desarrollar habilidades como las personas ciegas, sí. Por ejemplo, nosotros podríamos aprender a leer braille, pero va a ser un proceso muy tardado por el hecho de que pues ya tenemos la vista y la vista siempre va a anteceder en cuanto a capturar la información al tacto, ¿no? Entonces nosotros vemos algo y ya sabemos de qué colores, qué forma tiene y demás. En cambio, un estudiante ciego, ¿no? El estudiante ciego requiere de mayor información a través de otros sentidos para captar todo lo que tú ya identificaste de un objeto solo con la vista. Ellos requieren de más análisis, de más formas de llegar a la información. Entonces, no de manera inmediata, pero sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A ver si no confundí más. Una persona sin discapacidad puede desarrollar procesos de análisis de otra con discapacidad si tendría una ausencia o la misma ausencia que la persona con discapacidad, en este caso la ceguera. Porque si hay personas que mediante, pues, o a través de accidentes pierden la vista, pero es muy tardado. Si ya de por sí conforme vamos creciendo el aprendizaje no es igual, pues tener ahora sí que la pérdida de un sentido hace muchísimo más complicada la adaptación de esta persona a la sociedad. Entonces sí, es muy tardado. Muchas gracias. Darwin, gracias por la intervención. Arlet, adelante. Buenos días. Nada más como comentario, no es correcto usar el término vidente e invidente, porque pues una persona vidente es aquella que puede como percibir las cosas. Y pues un primer momento que podemos hacer nosotros es informarnos para poder lograr esta inclusión como tal. Y bueno, eso mismo me generó la duda sobre el título, porque según yo tampoco es correcto decir persona, o sea que es ciega, ¿no? Es personas ciegas, usar el término ciegos.
Entonces, si bien en el discurso se ha empleado bien, se ha mencionado persona con discapacidad visual, pero sí me genera esa duda de la cuestión del título. Sí, las modificaciones que se han estado haciendo con respecto a términos, actualmente sí son varias. Me parece que cada cierto tiempo hay como esta revisión. Sí, es totalmente correcta la información que proporcionas. Ahora, para ciertas discapacidades se acepta de las dos maneras. Podemos decir personas con ceguera o personas ciegas. Personas con discapacidad motriz, personas con trastornos. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba mucho el término de autistas, ¿no? Pero ahora se ha incorporado este nexo de con espectro o características del espectro autista. Entonces, se han ido realizando muchísimas modificaciones a lo largo de estos años, incluso también dentro del marco curricular pues dentro del marco de educación en general. Antes se hablaba de, era dificultades de aprendizaje, estudiantes con dificultades de aprendizaje, y ahora ya no. Se habla de barreras en el aprendizaje, ¿no? Entonces, estos cambios en cuanto al lenguaje se van haciendo constantemente. En el momento en el que se desarrolló este trabajo de tesis, pues se consideró justamente eso, tener cuidado con las actualizaciones que hasta ese momento habían. Entonces, por eso se decidió el título. Pero sí, es correcto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, para ir cerrando y agradeciendo la participación por parte de la ponente, me voy a permitir dar lectura a la constancia que emite el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática, quien otorga a la presente constancia, la licenciada en Enseñanza de las Matemáticas, Perla del Jesús Martín Montero, por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, con aprendizaje de cuerpos geométricos en niños ciegos, consideraciones para el diseño de actividades, llevado a cabo el 9 de noviembre de 2022 en la plataforma Microsoft Teams, y firman una servidora, Marta Jarero Cumul, la coordinadora de la licenciatura en Ciencia de las Matemáticas, la doctora Estelita García, y la maestra Isabel Tuyub Sánchez, representante del comité organizador. Y con esto, pues, doy nuevamente el agradecimiento a la licenciada Perla Martín por su participación, por compartirnos esta experiencia, y pues invitar a todos también que nos acompañen para la siguiente sesión del webinar, en la cual tendremos la participación de la doctora María Eugenia Gil Rendón, quien estará abordando la temática sobre evaluación, y con esto estaremos teniendo el próximo y último webinar de ciclo, que esto va a ser en la fecha del 30 de noviembre. Quedan todos cordialmente invitados. Y nuevamente, Perla, muchas gracias por compartirnos. Sabemos que tu trabajo pues tenía muchísimo más, y bueno, pudiste compartirnos parte de esta, a través de esta presentación. Muchas gracias, agradezco a todos su participación y les deseo muy buen día. Muchísimas gracias a todos los asistentes y también por las interacciones que pues tuvimos la oportunidad de tener. Espero que pues a todos les haya aportado algo, y sobre todo en la parte esta de reflexión, porque es importante empezar a actuar, ¿no? Entonces, cada día es una realidad, ya vamos teniendo estudiantes con discapacidad en las aulas, entonces es importante ocuparnos de ese espacio, de ese aspecto del actuar, no solamente quedarnos en lo teórico, en aspectos más de administración, no, sino de verdad, ponernos a trabajar en cuanto a formas de llevar aprendizaje matemático hacia estas personas. Es una necesidad hoy por hoy. Muchísimas gracias por el espacio, maestra Marta, igual, un gusto a todos el haberles saludado por aquí. Y pues ojalá en otra oportunidad podamos volver a coincidir. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Cuídense, muchas gracias por las experiencias. Gracias.